Hola Piscis, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Bien, te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo como siempre y espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Piscis, sacamos su primera carta, tenemos aquí el 6 de espadas. Bueno, te tengo excelentes noticias, Piscis, porque mira, esta carta me está diciendo que pronto se abren las rejas de tu prisión. Siento que te encuentras un poco triste, te encuentras un poco decepcionado, Piscis, eh, pero me dice que aquí debes de reflexionar, porque tal vez esa sensación de tristeza, esa sensación de descuido o de pronto sentir como que alguien te ignora, tiene que ver también con el hecho de que tú has prestado demasiada atención o has prestado demasiado apoyo a una persona, ¿no? O puede ser a un grupo de personas también. A veces uno no recibe lo que da y justo lo que me está diciendo esta carta, ¿no? Que eres tú el que para poder derribar esta cárcel, esta prisión, esa prisión en el sentido de, pues de que te sientes solo o te puedas estar sintiendo estancado, es porque tú estás enfocándote mucho o le estás prestando mucha atención o como te digo, mucho apoyo a las personas que no te valoran, a las personas que no te merecen. Y entonces, por estar esperando a que esa persona me mire, a que esa persona me hable, a que esa persona me tome en cuenta, a que me dedique un poco de su tiempo, pues estoy estancado, ¿no? Estoy en pausa esperando a ver en qué momento es como que alguien voltea a verme. Entonces me dice que es el momento de que, de que tú seas quien te tomes en cuenta, Piscis, que seas tú quien comiences a valorarte, que comiences a valorar tu tiempo, que comiences a valorar tu vida, ¿sabes? Si alguien no te toma en cuenta, si alguien no te corresponde de la misma manera que lo haces tú, es el momento como de salir de ahí, es el momento de alejarte. Y es así como esas rejas se van a estar disolviendo, esas rejas se van a estar abriendo. Lo que yo veo con esta carta es que muchos de ustedes van a tomar acción muy pronto. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí el 4 de oros. Veo un golpe de suerte para ti aquí con esta carta, Piscis, porque el 4 de oros en este sentido me representa los 4 puntos cardinales, donde me está diciendo que vas a estar de suerte. Siento que vas a estar atrayendo la fortuna, siento que vas a estar atrayendo sobre todo las cosas materiales. Puede ser que a lo mejor tu suerte cambie en otros aspectos, pero específicamente lo que me dice esta carta es que tu suerte cambia, Piscis, en un sentido material. Puede ser que pronto llegue un buen trabajo, puede ser que pronto llegue ese dinero, simplemente algo se desbloquea, ¿sabes? Y que tiene que ver con cuestiones materiales. A lo mejor puede ser que también tú últimamente has tenido problemas económicos o has estado como estancado. No sé, yo veo aquí que puede ser que a lo mejor tú vas a salir como de una deuda. Tú vas a salir de una deuda y esto también hace que tú ya te sientas libre, que ya te sientas, que te quites ese peso de la espalda y que ahora todo lo que tú comiences a hacer, pues es algo con lo que tú vas a disfrutar, ¿sabes? Entonces lo material lo vas a estar atrayendo fuertemente. Es el momento también donde me dice esta carta que para algunos de ustedes pudieran estar comprando una propiedad, Piscis, ¿sabes? Puede ser a lo mejor un terreno o algo relacionado con una casa. Entonces, eso es lo que yo veo para ti que viene. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos este rey de copas y lo que yo veo aquí con esta carta para Piscis, parece que hay un triunfo fuerte en el amor. Me dice que una persona quiere hablar contigo, Piscis. Esta carta me está representando a alguien que ha estado trabajando fuertemente o que le ha estado dedicando
mucho de su tiempo a sus proyectos, a su vida, a sus problemas, y que posiblemente a ti no te ha tomado mucho en cuenta o que se ha distanciado un poco de ti, pero que no tiene que ver con que esta persona no te extrañe, no te piense o no sienta algo por ti, sino todo lo contrario. Justamente porque esa persona conecta fuertemente contigo, me está diciendo esta carta que necesita o que necesitaba darle solución a todos sus problemas para poder acercarse a ti o para poder estar contigo. Veo que esta persona viene a hacerte un ofrecimiento, va a haber una propuesta. Puede ser que para algunos, si estás como en pareja, Piscis, y a lo mejor tu pareja se ha distanciado un poco, y si estás como en un noviazgo, yo veo con esta carta que esta persona te pudiera estar ofreciendo un anillo de compromiso. O sea, veo para algunos Piscis que pronto se pudieran estar comprometiendo en matrimonio. Ahora bien, si tú estás soltero o soltera, pero hay alguien con quien tú conectas, siento que esta persona viene a hacerte una declaración amorosa, va a haber una propuesta, ¿sabes? Nos habla del inicio de una relación de pareja. Así es que siento que tú no vas a estar solo o tú no vas a estar sola en poco tiempo, Piscis, porque te viene un gran amor. Y siento que esta persona es como la indicada, porque por lo que yo puedo ver aquí, la conexión es bastante fuerte, mucho, muy fuerte, tanto por parte de esa persona como de tu parte. Entonces, hay mucha química. eh, Esto creo que tú lo sabes bastante y que eso va a, obviamente es un buen indicio, ¿no? Que nos augura pues una buena relación. Si tu pregunta es si esto llegara a pasar, ¿esa relación sería duradera? Definitivamente sí. Yo veo que esa relación sería muy duradera, porque aquí lo que me está diciendo es que se abren, tú has estado muy estancado en cuestiones del amor, Piscis. Parece que a ti te ha ido bastante mal con las parejas últimamente, y para algunos puede ser que incluso de años atrás siempre han tenido muchos problemas. Es como que hay personas que llegan a tu vida, pero de la misma manera estas personas se esfuman, estas personas desaparecen y a veces puede ser que tú ni siquiera tengas como una idea por qué, ¿no? Siento que a algunos Piscis les ha pasado este tipo de situación y se han quedado muy tristes y se preguntan, pero ¿qué hice mal o qué fue lo que pasó? Si yo me porté bien con esta persona o yo fui muy amable o yo fui muy sincera, ¿sabes? Y esta persona terminó alejándose. Bueno, simplemente porque esas personas no eran para ti, Piscis, pero esta persona que te estoy diciendo que llega, esta persona definitivamente viene a quedarse a tu vida, obviamente si tú lo aceptas. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos aquí el Rey de Espadas. Bueno, esta es una carta que me habla ya más de estar tranquilos, de estar relajados, Piscis. Puede ser que a lo mejor has enfrentado una batalla difícil o estás por concluir una batalla que ha sido muy difícil, muy complicada. ¿Sabes? Me habla de mucho, pues me habla de mucho sacrificio. Me dice también que has tomado decisiones bastante acertadas, aunque han sido también como muy difíciles. ¿Sabes? Tomar este tipo de decisiones o las decisiones que tú has tomado han sido bastante complejas, pero que al final del día han sido también las correctas. Ahora bien, si es un problema que tú estás enfrentando en este momento, es decir, que todavía no cierras ese ciclo y que necesitas tomar una decisión, esta carta nos dice que hagas las cosas con justicia, Piscis. Así como lo escuchas, con justicia. O sea, esa es la única forma en la que esto va a finalizar o en la que ese problema se va a solucionar, ¿no? A lo mejor si tú aceptas tus culpas en el dado caso de que las tengas, ¿no? O que simplemente es que a lo mejor tú tengas que ser justo o justa con alguien en otro aspecto, pero que eh, el poder lo tienes tú. O sea, prácticamente te está diciendo esta carta que la respuesta de ese conflicto está en tus manos, pero siempre y cuando apliques la justicia. Si tú, que no lo veo aquí, porque definitivamente no lo veo, de hecho el rey de espadas es un arcano, bueno, pues que nos está hablando de justamente de eso, de ser una persona justa, de ser una persona sabia, de ser una persona razonable y que pone todo esto, bueno, pues a disposición de cualquier conflicto, ¿no? Para solucionar cualquier conflicto. Si necesitas algún argumento, alguna prueba, bueno, pues es decir, como que esta persona, o sea, en este caso tú, lo tienes. Hay algo que te respalda, que es la justicia. Sin embargo, no está de más decir
que en el caso contrario, es decir, el lado negativo de la carta, y esto aparece porque tenemos el 6 de espadas, en este caso nos está diciendo que si tú estás pensando hacer valer la justicia, o más bien querer hacer justicia, pero desde un punto meramente injusto, es decir, salirte con la tuya sin dar tanta vuelta a Piscis, es decir, salirte con la tuya sabiendo que puedas ser culpable o que no tengas la razón. ¿Sabes? A eso me refiero en el sentido negativo de la carta, que yo no veo que sea así, pero digo, no está de más explicártelo y decirte que si algún Piscis está pensando hacer algo con trampa, hacer algo con, pues vaya, valiéndose de un poder, valiéndose de un engaño, de una mentira, las cosas a un futuro cercano pudieran estar saliendo a la luz o pudiera esto complicarse, ¿sabes? Tener un problema en el cual más adelante pudieran complicarse las cosas. Así es que, de alguna manera u otra, eh, decir la verdad, eso va a ser lo que te va a ayudar, la justicia, para que algo se termine. Eso es lo que te está diciendo esta carta. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bien, tenemos aquí la sota de oros. Mira, por lo que yo veo aquí con esta carta, Piscis, es que alguien te viene a proponer algo. Te van a proponer algo, un negocio, o te van a estar renovando, puede ser un contrato. Y también lo que puedo ver aquí es que si a ti te habían, no sé, si alguien, por ejemplo, en tu trabajo te dijo, ¿sabes qué, Piscis? Lo más probable es que ya no te vayamos a contratar porque, no sé, por cualquier situación, ¿no? Problemas del trabajo, porque va a cerrar la empresa, porque está en quiebra, por cualquier razón. Siento que es como que nuevamente te vuelven a llamar, ¿sabes? O que alguien te pueda dar como algo extra, no sé. Es decir, por ejemplo, que tú trabajes en un lugar y que alguno de estas personas, un jefe, digámoslo de esa forma, a lo mejor es que tú, aquí han hecho un recorte de personal, el caso es que tú estás fuera. Yo veo que tú estás fuera de esto y que esta persona pudiera decirte, sabes que a lo mejor ya no puedes trabajar directamente en la empresa Piscis, pero ¿qué crees? Tengo un trabajo o eh, tengo alguna persona que te puede ayudar. Es como que esta persona te va a acomodar en algún lugar, o simplemente es que ya de una forma directa esta persona te contrata. ¿Sabes? Te contrata para algo con él o con ella. Es lo que me dice esta carta, pero yo veo que aquí me dice que esto es como un nuevo contrato de trabajo que tú no esperas o que tú no estabas esperando y que te va a ir bastante bien, porque yo veo aquí dinero, aunque sí veo que también va a ser como, puede ser que vas a ir paso a paso, Piscis, no veo que sea algo tampoco tan rápido, pero sí veo que te va a ir bastante bien a un futuro no tan, no tan lejano, pero tampoco es rápido, ¿sabes? Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos aquí un caballero de copas. Bueno, lo que yo estoy viendo con esta carta es una carta que me habla de satisfacción. Es una carta que me dice, eh, Piscis, que vienes contento, que estás feliz porque has cerrado o has concluido un cierre de ciclo. ¿Sabes? Has terminado con algo. Tiene que ver con un compromiso de trabajo, puede ser un compromiso de una deuda, puede ser algún compromiso eh, de alguna otra índole, ¿sabes? No sé, que tú te has comprometido con alguien y me dice que esto en algún momento para ti fue como muy pesado. ¿Sabes? Yo firmé un contrato por determinado tiempo y este trabajo fue bastante pesado, fue muy difícil, pero al final del día obtienes como el éxito. Veo también reconocimiento por tu esfuerzo. Me dice que vas a estar siendo reconocido o que tu trabajo a un futuro cercano también pudiera estar siendo reconocido. Entonces, me habla de esa satisfacción, pero también me dice que algo has hecho bastante bien, eh, Piscis, porque a ti te van es decir, que lo que tú has hecho, lo has hecho tan excelente que a la persona con la que tú quedaste
con la que tú saliste bien de este compromiso, es que esa persona te puede estar recomendando o te puede estar, mira, nuevamente, por eso te decía aquí, ¿sabes? Con esta carta, que es que alguien, o sea, alguien confía en ti, Piscis, alguien sabe cómo trabajas tú, cómo haces las cosas y parece que les encanta a las personas. Entonces me dice que tu trabajo va a ser tu carta de presentación. Por eso es muy importante que todo lo que tú hagas, lo hagas con el corazón, lo hagas con amor, Piscis, y que trates de ser lo mejor, ¿cómo decirlo? No ser perfecto, sino simplemente poner todo tu empeño y tu conocimiento en lo que tú haces, porque esa es la marca que tú vas a dejar, que tú vas a dejar con tu trabajo, que tú vas a dejar con tu esfuerzo. El hecho de que las personas puedan ver lo que tú haces y reconocer que lo haces excelente, no necesitas suerte, Piscis, simplemente con esto es como si tuvieras las llaves que te van a abrir cualquier puerta. Y eso, bueno, pues nos habla del éxito y fortuna. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bueno, tenemos aquí el tres de oros. Esta es una carta que es muy importante porque me dice que pudieran estarte ofreciendo un viaje, Piscis. Puede ser el ofrecimiento de un viaje por trabajo, pero creo que aquí tendrías que tomar una decisión porque a lo mejor puede ser un lugar que te puede convenir económicamente, pero no sé si tú estás dispuesto como a dejar, no sé, puede ser tu país o puede ser a lo mejor dejar tu casa, irte a otro lado, porque yo estoy viendo aquí un cambio, pero me habla, o sea, vemos dos cosas, porque yo tomo en cuenta las cartas que están a los lados. Entonces, por una parte estoy viendo que alguien te ofrece algo, pero que necesitas dejar tu casa o necesitas a lo mejor también puede ser que alguien te diga, ¿sabes qué? Piscis, vente a trabajar conmigo y deja el trabajo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, es como que a lo mejor te van a pedir que renuncies de algún lugar para contratarte a ti en otro. Entonces me dice que te lo tienes que pensar. Yo creo que te puede ir bastante bien. Sin embargo, aquí ya va a tener que ver mucho que tú estés dispuesto, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, bueno, yo tengo mucho tiempo en esta empresa, yo me siento bien, o sea, me he adaptado, me va bien, entonces como si no hay necesidad, aunque tú no sé si de pronto quieras tú probar, quieras experimentar, pues ya sería como una decisión, pero yo veo que viene como ese ofrecimiento. Eh, por otra parte, también es una carta que me dice que algunos de ustedes están pensando hacer un viaje o hacer una mudanza. Estás pensando cambiarte de casa, pero aquí yo lo veo más relacionado, Piscis, como veo que tú tienes como esa sensación de que si tú te vas de algún lugar, a ti te va a ir bastante bien. Que tú digas, yo siento, bueno, estoy en una casa, por ejemplo, ¿no? O en un trabajo y siento como que hay una energía en este lugar, porque es una energía que no me deja avanzar o que siento que este lugar me estanca, ¿no? Este trabajo me estanca, esta empresa me estanca, esta casa donde estoy me estanca, entonces necesito hacer como un cambio. Y tienes esa sensación o tienes ese presentimiento de que si tú haces ese cambio, a ti te va a ir excelente. Y déjame decirte que si eso es tal cual lo que estás pensando, así va a ser, porque esto es una carta que aquí, al tener al caballero de copas, me habla de un desbloqueo, porque te veo avanzando. La única forma de obtener el éxito es avanzar, o sea, salir de ese lugar, desbloquear. Tú eres quien vas a desbloquear tu suerte, Piscis. Una vez que tú hagas ese cambio, a ti te va a ir de maravilla, te va a ir excelente. Y eso que tú sientes o piensas no es casualidad. Créeme que eso viene porque realmente es así. Tú te has dado cuenta que en ese lugar tú no te sientes cómodo y aparte te has dado cuenta que no estás avanzando por más que tú lo hagas o lo intentes, simplemente permaneces siempre en el mismo lugar. Así es que bueno, pues si estás planeando ese cambio, te va a sentar bastante, pero que bastante bien. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con tu lectura. Tenemos aquí al signo de Leo, Aries, veo a Capricornio, a Escorpio y al signo de Libra. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos el número 2, el 8, número del infinito, el número 14,
el 16, el 20 y por último el número 37. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra J, la B, la letra C, la letra K, la G y la letra O. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Piscis, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.